En esta clase nos concentraremos en la colocación de cargas de viento. Si nos movemos hacia el espacio de trabajo para cargas, veremos que hasta este momento habíamos colocado una carga de viento, que es una carga estática lineal. Por lo general esto sirve cuando nosotros calculamos en otro programa las cargas normativas por viento y luego las introducimos manualmente en el programa. Sin embargo, Robot también presenta algunas ayudas para generar estas cargas de forma automática. Por ejemplo, si vamos a cargas, veremos que existe una simulación de cargas de viento. En la parte superior también vemos otra, nieve y viento, pero esta no está activa. Dependiendo de la norma que yo esté utilizando, esa norma puede incluir dentro del robot el cálculo de las cargas de viento. Pero como la norma que estoy utilizando ahora, que es la europea, no lo incluye, no está activa. Pero sí que podemos generarla a través de estas otras dos herramientas. Esta es una herramienta general dentro del robot y esta es una simulación tipo CFD o una simulación por elementos finitos para fluidos. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta herramienta, generar cargas de viento. Entremos en la herramienta en primer lugar para observarla y luego vamos a darnos cuenta de que tendremos que salir para definir algunas cosas. En primer lugar vemos simulación de viento y esta simulación de viento podemos escoger cuál es la dirección de la carga de viento, si es una sola o son varias de ellas. ¿Ok? Podemos escoger la que nos demos cuenta que va a causar más cantidad de carga en el edificio o que sea más desfavorable. Podemos establecer cuál es la velocidad del viento o, en función de su presión, establecer que el nivel del terreno sea en altura específica, en nuestro caso es 0, y cuáles son los elementos que va a estar expuesto a el viento. En nuestro caso es todos los elementos. ¿Ok? Huecos en las paredes cerrados para el flujo de viento, como se ve acá. Sin embargo, antes de poder aplicarlo para que realmente cargue nuestro edificio de forma real, tenemos que crear cerramientos, porque si no lo hacemos así, el viento pasaría a través de estas paredes y eso no es real. Entonces vamos a crear cerramientos. Vamos a salir de la herramienta de simulación y voy a mostrarles cómo crear paredes falsas que no van a aportar rigidez a nuestro modelo, sino que únicamente van a servir para aplicar cargas, en nuestro caso, cargas de viento. Así que vamos a regresar a nuestra vista de geometría para tener un poco más de espacio y bajo estructuras voy a seleccionar cerramientos. Estos cerramientos, como ustedes pueden observar, no tienen ningún parámetro de resistencia porque no es un panel, es una forma conceptual de decir que aquí se aplicarán unas cargas. Voy a establecer que el método de generación sea por rectángulo de 3 puntos y me voy a ir hacia acá. Voy a hacer un clic acá, otro en esta base y me muevo hacia arriba en el otro borde. Entonces fíjese cómo ha creado un cerramiento sobre el que voy a aplicar en mi caso, en esta clase, lo que nos preocupa es el viento. Y vamos a crear otro desde este nodo, y subimos hasta el techo para crear otro cerramiento. Yo puedo haber verificado que la dirección del viento es desde este lado, así que por lo tanto voy a cerrar y voy a aplicar un estudio del viento que pueda impactar sobre estos dos cerramientos que acabo de crear. Bueno, entonces ahora voy a volver a mi modelo de carga o mi interfaz para definición de cargas y voy a hacer clic sobre generar cargas de viento. En la dirección que voy a estudiar va a ser esta más desfavorable en mi caso, establecido según el estudio de viento de mi zona, donde va a impactar el viento sobre estas dos superficies. Puedo escoger la velocidad del viento como 20 metros sobre segundo y noten que si cambio de ficha puedo cambiar el perfil del viento por un factor de coeficiente de velocidad aumentándolo, para que a medida que aumente en su altura también aumente la velocidad. Entonces en general dejo velocidad del viento, todos los elementos expuestos y que genere automáticamente la carga. Entonces al darle clic sobre iniciar, veremos que él entra en un proceso de cálculo. Como vemos arriba, está generando las cargas automáticamente. Está también visualizando la presión de los elementos después que ya ha realizado el mallado
vamos a poder visualizar cuál es la presión sobre los elementos. Vamos a ponerlo en esta dirección para verlo mejor. Entonces, ahora que está completando el mallado, pues debe hacer un estudio por elementos finitos y está mallando la estructura. Ahora fíjense cómo comienza la simulación, donde podemos ver la escala de presión de nuestro edificio. Está bastante cargado, como podemos observar. Y luego que termine la simulación, con la compatibilidad que vemos acá arriba de forma perpendicular y vertical, entonces él generará las cargas. Para acortar este tutorial, vamos a volver cuando ya haya terminado el cálculo. Muy bien, ahora que ha generado ya el cálculo, la simulación de viento ha sido completada y se ha creado un nuevo caso de carga, en este caso el número 9, que es la simulación de viento XY, la combinación que acabamos de ver, para 20 metros sobre segundo para su velocidad. Un buen consejo para cuando estemos realizando este tipo de análisis es que si tarda mucho en el proceso iterativo de la generación de la carga, podemos aumentar el coeficiente de la duración de carga. Quizás llevarlo al 2% o al 5% para que el proceso de cálculo de la carga no sea tan lento. Muy bien, entonces si cerramos y vamos a nuestro análisis, vamos a esperar que termine de cargar. Entonces vamos a ver esa nueva carga que se ha creado, que ya podemos observarla en los casos de carga. Es una simulación de viento de XY. También es carga de naturaleza de viento. Y podemos observarlo en el tipo de análisis por simulación por viento. Ok, un método estático lineal donde se han aplicado esas cargas que se han calculado previamente. Y noten ustedes que hay unas cargas aplicadas en diversas direcciones, perpendiculares a todo el edificio. Esta es una manera en que podemos crear nuestras cargas de viento, pero si en su propia norma tiene algunas otras exigencias, pueden hacerlo según esa norma y aplicarlo como veremos en clases siguientes. Pero antes de pasar al proceso de la aplicación de cargas como tal, vamos a estudiar un poco el tratamiento de los espectros para que quede el tema claro.